185 años. Dicho esto, vamos a saludar al señor Adrián Sen, que se halla, como hemos dicho, en París. Señor Primer Ministro, muy buenos días. Buenas tardes para usted. Buenos días en Perú. Permíteme en primer lugar sumarme a la felicitación que haces al decano de la prensa nacional, al diario El Comercio. Mis mejores parabienes en estos tiempos en los que necesitamos una prensa libre, como lo dijimos ayer. El diario El Comercio sin duda constituye un bastión de aquello. Adelante, Fernando. Gracias, señor Gustavo Adrián Sen. El día de ayer participó usted en la conferencia ministerial de la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que es una instancia multilateral que existe desde hace más de 60 años, que reúne sobre todo a los países de Europa, a los que se han añadido algunos latinoamericanos, como México, Colombia, Costa Rica, Chile, y nosotros estamos en la lista pequeña, pero difícil para entrar a ese organismo que reúnen a los países con mejor gobernanza de Europa, pero también Australia y Japón. Y como el día de ayer era el Día de la Libertad de Prensa, y la ONU ha pedido que este año la libertad de prensa sea destacada por su responsabilidad en la crisis medioambiental en todo el mundo, sin duda, la causa de eso es que la sesión de ayer, tengo entendido, estuvo consagrada al tema de desarrollo con sostenibilidad. Y si estoy bien informado, usted presentó una serie de líneas en las que el gobierno peruano tiene avances por una parte y proyectos por otra para garantizar al mismo tiempo nuestro desarrollo, pero también la sostenibilidad. Explíquenos, por favor, cuáles son los puntos principales que usted expuso ayer en la sede parisina de la OCDE. Fernando, las actividades se iniciaron el mismo día miércoles que llegamos a la ciudad. Tuvieron la gentileza del Estado francés de invitarnos a participar del encendido de la que está en el Arco del Triunfo. Se conmemoraban los 80 años de la liberación de París y desde entonces no nos detuvimos. El día jueves, que fue antes de ayer, nuestras actividades también estuvieron muy nutridas, Fernando. Tuvimos ocasión de participar de la inauguración del evento y como país candidato a la OCDE estamos siendo acompañados en este proceso por 3 países europeos, por Rumania, por Bulgaria, por Rumanía. También estamos acompañados por 2 países sudamericanos, Argentina, Brasil, y por un país asiático que es Indonesia. Las expectativas del Perú son bastante interesantes, Fernando. Hemos tenido contactos y nos hacen saber que vamos adelante en este proceso de incorporación a la OCDE en lo que respecta a países sudamericanos. Puedo informar, Fernando, con satisfacción que de los 24 comités y los 25 grupos de trabajo, ya hemos participado en 9, tenemos activa respuesta de 4 de estos grupos de trabajo y nosotros confiamos en que pronto vamos a ir interactuando con cada uno de los grupos y además vamos a ir certificando, si me permiten utilizar ese término. Pero además también, Fernando, y lo dije en su momento, estuvimos en actividades interesantes el día jueves, participamos de la conferencia sobre inteligencia artificial, donde no solamente vimos la inteligencia artificial como tal, su importancia, su utilidad, sino también, Fernando, trabajamos en los riesgos de lo que significa el manejo y uso de la inteligencia artificial. Una buena noticia, sin duda, Fernando, que me puedo permitir transmitir aquí, es que Álvaro Pereira, el jefe de Asuntos Económicos de la OCDE, y que es al mismo tiempo el responsable de ver la carpeta de economía del Perú, coincidió con nosotros en que nuestras expectativas en términos de macroeconomía, las cifras macroeconómicas, son bastante buenas y resultan expectantes. Ellos, más conservadoramente, nos pronostican un crecimiento de 2,5 y nosotros, que tenemos un poquito más de confianza en nosotros mismos, creemos que vamos a superar el 3%. Pero en ese punto, sobre todo, fue importante la disciplina fiscal que está mostrando el Perú, Fernando, y lo bien ordenadas que estamos llevando las cosas en materia económica. Estas coincidencias fueron destacadas puntualmente por el señor Álvaro Pereira y por el equipo que nos acompañó. De la misma manera, Fernando, tuvimos la oportunidad de comparecer ante la prensa, estuvimos frente a EFE,
y frente a Radio Francia Internacional. Yendo ya a tu pregunta concreta, Fernando, el día de ayer fue nuestra participación en el pleno de la OCDE y tuvimos una participación en el evento denominado Crecimiento Sostenible en el marco de las crisis mundiales interrelacionadas. Fernando, en el Perú somos absolutamente conscientes de las dificultades que enfrentamos, siendo una región como Sudamérica tan convulsa, nos asisten también los efectos de las grandes crisis internacionales. No podemos dejar de recordar lo que está sucediendo aquí en Europa y en el Medio Oriente y cómo aquello impacta también sobre nuestras economías. Sin embargo, hemos mostrado tendencia y hemos mostrado también, Fernando, una capacidad de poder seguir creciendo a pesar de estas dificultades, a pesar del año malo que tuvimos en el 23. Hoy podemos estar pensando en una economía responsable socialmente, en una economía amigable también con el medio ambiente, y ahí nuestra responsabilidad en la conservación del agua, por ejemplo, para promover la agroindustria y cuando no nuestra propia minería también. Se nos han abierto oportunidades de negocio, Fernando. Estamos creyendo que la productividad va a diversificarse y va a incrementarse de esta manera el trabajo y el bienestar. Al final del evento, Fernando, tuvimos la oportunidad de aprobar la declaración ministerial que el Perú se adhirió a ella, una declaración extensa, muy completa sobre los propósitos que tiene la organización. Hemos tenido reuniones bilaterales que nos hacen creer, Fernando, que estamos en el camino correcto. He transmitido la voluntad del gobierno y el compromiso político de la señora presidenta Dina Boluarte respecto de la perseverancia del Estado peruano en este proceso de adhesión. Tenemos, Fernando, grandes oportunidades. Los países de la OCDE nos ven con simpatía, siguen el proceso peruano. Yo me he quedado sorprendido de lo bien informado que están acerca del Perú. Tienen algunas preocupaciones en materia de gobernanza, cierto. Hemos venido aquí a explicar los problemas que ocurren, hemos venido a generar también y a transmitir tranquilidad. El Estado peruano hoy día ya está en un franco y serio proceso de institucionalización tras el golpe de Estado del 7 de diciembre del 22, y confiamos de que estas señales que está dando el gobierno del Perú vayan convenciendo a nuestros futuros socios de la OCDE en que aquello vaya bien. Si me permite, Fernando, solo quiero dedicar unas palabras también a una reunión que fue muy importante. El DDG, el número 2 de la UNESCO, sí, tuvo la amabilidad de invitarnos a reunirnos con él y tuvimos una reunión extensa con él y con su equipo. Y en aquella oportunidad les expresamos la voluntad del Estado peruano, primero, de conservar nuestro patrimonio, que es un legado milenario al que nosotros estamos comprometidos y obligados. Luego hicimos también saber nuestras inquietudes respecto de esto que está ocurriendo con la exfoliación de nuestros restos arqueológicos y la necesidad que tenemos de identificarlos y de, por supuesto, cuando estén en el extranjero, también repatriarlos. Se habló también, y la UNESCO es muy grande, Fernando, uno piensa educación, ciencia y cultura, pero ahora la UNESCO está viendo muchos más temas, como el agua, que es un tema de preocupación en el que también entramos. Les expresamos la riqueza que tiene el Perú de agua dulce y las posibilidades que como país tenemos para utilizarla adecuadamente. El tema de las culturas milenarias, la conservación de nuestras culturas nativas, aborígenes, es también un tema muy importante. Y por lo demás, Fernando, esto que tiene el Perú de la conservación del patrimonio material e inmaterial resulta muy importante. Las últimas normas que hemos dado en el Perú alientan mucho a la UNESCO. El 30 de abril apenas acabamos también de aprobar todo lo relativo al reglamento de la Ley de Inteligencia Artificial, que también se está trabajando desde UNESCO, y tema en el que estamos muy comprometidos, en especial desde la presidencia del Consejo de Ministros. Muy Pero, bien, sí, señora Graciela. Tendría más cosas, sí. Fernando. Sí. Bueno, hemos escuchado la lista de los temas que ha abordado, por lo que nos dice tanto con la OCDE, que tiene su sede en París, como con la UNESCO. Nos ha hablado del tema del agua y de la inteligencia artificial, esta agencia de la ONU, que tiene que ver con la ciencia, eso está en su sigla, y que tiene su sede en París también. Yo quisiera que abordáramos, después de una breve pausa, si me lo permite, señor presidente del Consejo de Ministros, un tema que ha sido mencionado también, que es el de la lucha contra la corrupción, porque a nadie escapa en el mundo que un país que ha tenido tantos jefes de Estado durante los últimos tiempos que han caído
de una manera u otra por temas vinculados a corrupción, el caso Lavajato y otros, debe ser algo que inquieta a quienes nos miran desde el extranjero. Yo quisiera saber a qué compromisos ha llegado usted y qué les ha explicado a sus interlocutores de la OCDE respecto de las políticas públicas implementadas por su gobierno y el de la señora Boluarte para luchar contra la corrupción en todas sus modalidades. Yo le ruego que nos espere un instante, vamos a una pausa y abordamos nuestra conversación comenzando por ese punto antes de hablar quizás sobre algunos aspectos de la coyuntura política. Estamos conversando con el presidente del Consejo de Ministros, quien se halla en París, sede de la OCDE, donde ha mantenido reuniones, nos ha hecho saber, con altas autoridades de este organismo multilateral de buena gobernanza y también con temas que tienen que ver con la UNESCO, cuya sede también es en París. Nos ha informado que se han mantenido reuniones con 9 de los 24 comités que conforman la OCDE y ha afirmado que el camino del Perú para la adhesión a este organismo multilateral está en buen ritmo. Señora Delancén, habíamos dejado planteado antes de ir a la pausa el tema de la lucha contra la corrupción, porque nuestros socios naturalmente quieren saber que hay políticas públicas y que hay resultados en este campo por el impacto que las noticias de lo que sucede en nuestro país producen naturalmente a nivel internacional. ¿Qué les ha dicho usted a sus interlocutores sobre este tema? Fernando, si me permites, quisiera comentar que desde el año 2018, sin ser miembros de la OCDE, el Perú forma parte de la Convención para combatir el cohecho de servidores en transacciones comerciales. Nosotros, reitero, sin ser parte de la OCDE, ya nos habíamos adherido a esta importante convención que lucha contra el cohecho, la corrupción, etc. Por otra parte, uno de los 25 comités es el Comité de Integridad, comité que nos está evaluando naturalmente. Les he transmitido el mensaje de la presidenta Dina Boluarte en el sentido de que nosotros no tenemos en el gobierno sino cero tolerancia a la corrupción. No tenemos ninguna razón para el encubrimiento o para la impunidad en este tema. Fernando, estamos trabajando de una manera muy ardua y allí donde siquiera hay indicios, inmediatamente estamos actuando para evitar que estas cosas puedan prosperar. Yo creo que esto va generando confianza en nuestros futuros socios de la OCDE. Creo que están viendo que el esfuerzo desde el gobierno se está realizando y creo sobre todo que inspiramos con el trabajo que estamos haciendo este bien hacer en la gestión pública. Otro tema que he visto en la prensa internacional de hoy y de ayer es el tema de los derechos humanos en el Perú. Y naturalmente todos los altos funcionarios están informados sobre el informe de la Secretaría de Estado de los Estados Unidos. Uno de los temas que se menciona ahí es el tema de los muertos durante las manifestaciones del año 22 y 23 y el poco avance de las investigaciones. Eso es lo que señala el gobierno de los Estados Unidos. Y en el caso específico peruano, naturalmente sus interlocutores saben perfectamente que la presidenta Dina Boluarte es objeto de una denuncia constitucional presentada por la fiscal suspendida de la Nación por genocidio, homicidio y lesiones graves. ¿Qué explica usted cuando este tema aparece en sus conversaciones con sus interlocutores de la OCDE? Fernando, lo que decimos allí es lo que exactamente viene ocurriendo. La señora presidenta Dina Boluarte y en su momento todos los funcionarios de gobierno que fueron implicados en esta investigación fiscal han declarado. Las investigaciones ahora se encuentran precisamente en el Ministerio Público. No dejo de justificar en alguna medida la lentitud de estas investigaciones, pero se ha indicado lo que también todos sabemos, Fernando. El 28 de julio pasado, en mensaje a la Nación, la señora presidenta del Perú pidió perdón a las víctimas, a los familiares y se comprometió a perseverar en la búsqueda de la verdad. Y es lo que nosotros estamos haciendo y es lo que nosotros hemos transmitido también. La colaboración del Poder Ejecutivo en estas investigaciones es absoluta. No vamos, nosotros lo dije hace un momento, Fernando, a permitir la impunidad de ninguna forma.
Muy bien, vayamos entonces a los temas con los que comenzó usted sus explicaciones, que tienen que ver con los puntos fuertes de nuestra imagen internacional, que es el manejo responsable de las finanzas públicas y la disciplina fiscal. Sin embargo, todos sabemos en el Perú que en los últimos días hemos tenido una polémica acá respecto de la incapacidad declarada por el ministro de Economía, señor Arista, para oponerse a una ley mal juzgada por el gobierno que supuso devolver los fondos de las AFP según voto en el Congreso. Este tema naturalmente produce una inquietud en el comité que se ocupa de las jubilaciones. Aquí en RPP hemos conversado con el jefe de ese comité, quien manifiesta una inquietud, naturalmente, qué va a pasar con todos esos peruanos que no tienen pensiones aseguradas. ¿Cómo juzga usted la situación después de la polémica que hubo por la afirmación del ministro Arista de que el gobierno había sido débil para poder oponerse a esa ley de inspiración populista, según dijo él, por mucho que haya pedido disculpas después? Efectivamente, Fernando, el ministro de Economía se presentó ante el presidente del Consejo de Ministros, expresó sus excusas y aquel incidente, incluso yo tuve oportunidad de hablar con el presidente del Congreso, se dio por superado. Fernando, hay una cosa que se llama la realpolitik. Este proyecto fue aprobado con 96 votos y, Fernando, el clamor popular era por la aprobación de esta ley. En 6 oportunidades anteriores, Fernando, en casos similares, el Ejecutivo observó la ley e inmediatamente el Congreso las aprobó por insistencia. En esta oportunidad, quien habla y los ministros que estuvimos involucrados en la decisión, entre otros el ministro de Economía, entendíamos que lo más real, lo más cierto, era no observar la ley y ahora mismo nos encontramos en este proceso. Mira, Fernando, los gestos en política son muy importantes. Si hubiese sido quizá un proyecto de ley que nos hubiese dado alguna idea de que podía revertirse la decisión congresal, pero no fue así, la voluntad estaba ya dada. Y reitero, Fernando, era decisión, reitero la palabra, un clamor popular que esto se produzca. No dejamos, Fernando, de ver con preocupación esta situación. Yo mismo lo expresé en su momento e invoqué, y ahora aprovecho para reiterar mi invocación a los ciudadanos para que solo en el caso que sea necesario retiren sus fondos. Y además he expresado que si van a retirar los fondos, los utilicen de la manera más adecuada, eventualmente para pagar deudas, y que no los utilicen en gastos superfluos, porque eso puede generar mayor problema. Pero eso es lo que ocurrió, lo que nosotros vimos, y el impasse con el ministro de Economía está absolutamente superado, felizmente. De acuerdo. Respecto a la lucha contra la corrupción, una institución autónoma, constitucionalmente fundamental en la Contraloría General de la República. Y hemos visto en el peruano en días pasados la propuesta que el Ejecutivo hace con su firma de nombrar como próximo Contralor General al señor Pedro Cartolín en reemplazo de Nelson Schack cuando llegue al fin su mandato en julio próximo. ¿Ha conversado usted con las autoridades del Parlamento para saber si el señor Cartolín sería o no aceptado por el Congreso, que ha votado una ley recientemente para prolongar el mandato del Contralor en caso de que no hubiera un reemplazo aceptado por el Congreso? Fernando, este es uno de los procedimientos reglados por el texto constitucional, y hay normas de desarrollo también al respecto que indican que el Poder Ejecutivo hace una propuesta, esta propuesta llega al Congreso de la República y la Comisión Permanente es la que decide si efectivamente se aprueba o no la propuesta del Ejecutivo y en consecuencia el candidato sería designado. Nosotros confiamos que esta propuesta cubre largamente los perfiles que se exigen para el cargo. Entendemos que el candidato es un candidato que genera confianza. Fíjense, Fernando, este candidato va a acompañar 2 años al gobierno, inmediatamente después va a continuar. Entonces, no es el candidato que uno podría decir de la presidencia,
es un candidato además que va a merecer la necesaria opinión favorable del Congreso, donde están todas las fuerzas políticas. Entonces, esto es lo que ahora tenemos. Y sí, respetamos absolutamente la autonomía de la Contraloría General de la República, órgano constitucionalmente autónomos, e interactuamos con ellos naturalmente. Señor Adriansen, hemos tomado conocimiento que se ha nombrado a una persona, el señor Freddy Hinojosa, como vocero presidencial. Quisiéramos conocer qué funciones va a tener este señor, que es vocero de la presidencia, usted lo es del gobierno y del Consejo de Ministros, ¿no? Pero qué funciones específicas tendría este cargo que no ha existido hasta el momento, creo, en la tradición de la oficina presidencial. Fernando, como tú indicas, el día de ayer se hizo pública la participación del doctor Freddy Hinojosa, que hay que indicarlo, es el jefe del gabinete técnico del despacho presidencial. El señor Hinojosa va a tener en adelante la responsabilidad de anunciar las actividades que diariamente desarrolla la presidencia. Pero la Constitución es absolutamente clara, Fernando. El artículo 123 del texto constitucional establece que después de la Presidenta de la República, el que habla, el presidente del Consejo de Ministros, es el portavoz autorizado del gobierno. Eso no va a cambiar, es un mandato constitucional, y reitero, las funciones del señor Hinojosa constituyen una vía más de comunicación, Fernando. Se nos critica que no comunicamos, que no lo hacemos bien, que falta transparencia. Pues el señor Hinojosa viene a contribuir en este esfuerzo de transparencia y de mejor comunicación. Diariamente él informará la agenda de la señora presidenta, con lo que la población puede sentirse allí debidamente informada, pero nada más que eso. Pregunta final, señor primer ministro. Ustedes han solicitado al Congreso facultades delegadas para legislar en materia de seguridad ciudadana y también de reactivación económica. ¿Nos puede adelantar, por favor, qué otras iniciativas, además de las que ya conocemos, van a pedir en virtud de estas facultades delegadas? Sí, Fernando. Muchas gracias por la pregunta, Fernando. Mira, es un paquete de medidas el que estamos elaborando, es muy grande. Vamos a trabajar reactivación económica, por supuesto, fundamentalmente reactivación económica, pero también hay otros temas como seguridad e inteligencia nacional que tenemos que impulsar y promover a través de los decretos legislativos que espero yo prontamente puedan ingresar al ordenamiento jurídico. ¿Cuándo jurídico. Es prontamente, señor Adriansen? ¿Cuándo prevé usted que se puedan presentar aproximadamente estos decretos legislativos? Primero vamos a hacer, luego de la presentación del proyecto de ley solicitando las facultades delegadas, esperamos que el Congreso de la República nos convoque. Queremos hacer una presentación de esta necesidad. Iremos con los ministros concernidos a las comisiones, allí donde se nos invite por el Congreso, y explicaremos la dimensión y cuáles son los alcances de estos proyectos de decreto legislativo que ya se encuentran en elaboración. Pero además, Fernando, lo que necesitamos es la aprobación para en el plazo breve de 90 días empezar ya la aprobación de estos decretos legislativos. Fernando, vamos a trabajar medidas de reforma en materia tributaria, vamos a trabajar temas de seguridad e inteligencia, vamos a trabajar también temas vinculados al levantamiento o a la simplificación administrativa, porque la permisología, la tramitología nos está afectando de manera muy significativa y constituyen barreras para los empresarios, por ejemplo, Fernando. Tenemos un abanico grande, se han aprobado de momento casi un centenar de fichas de proyectos que se convertirían en los proyectos legislativos, ¿no? Tomamos nota de que han elaborado un centenar de fichas y que pronto presentarán todos estos decretos legislativos en materia, nos ha dicho usted, de reforma tributaria, seguridad ciudadana, inteligencia y también simplificación administrativa. Palabras finales, señor presidente del Consejo de Ministros, desde París. Fernando, agradecer la oportunidad que me brindas y felicitar al equipo que nosotros tenemos desde Cancillería para el trabajo que se está haciendo de incorporación. Felicitar también a nuestra delegación diplomática aquí, que hacen un trabajo espléndido en condiciones sumamente complicadas.
Yo tengo confianza en que ellos van a seguir adelante con el trabajo que están haciendo y desde el gobierno central vamos a brindarles toda la oportunidad. Fernando, pertenecer a la OCDE significará para el Perú pertenecer a un grupo de países exclusivos y debidamente certificados en materias de gobernabilidad, derechos humanos, mercado abierto y sobre todo el trabajo que se viene haciendo para desarrollar la economía de manera... Muchas gracias por sus explicaciones, por el tiempo que ha tomado durante su estancia en la capital de Francia para esta importante tarea de avanzar en este proceso que naturalmente va a darnos todas las ventajas que nos ha explicado usted en materia de acreditación de nuestra gobernanza, lo cual naturalmente será muy beneficioso para la economía del Perú y en consecuencia para la calidad de vida de los peruanos. Mucho éxito en su función allá, señor Gustavo Adrancén. Gracias por el tiempo que se ha tomado y que podamos conversar cuando usted retorne a nuestro país. Muchas gracias y muy buenas tardes para usted en Francia. Gracias. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego. Vamos